Hola oyentes de Radio Sedfarad, volvemos a comunicarnos con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de estas tantas historias que integran la historia de nosotros como judíos, como un pueblo transhumante, diaspórico, que tiene tanto para contar y decir acerca de sí mismo. Bueno, y a veces con episodios tan sorprendentes como el del que hoy vamos a hablar, siguiendo con este capítulo que iniciamos la semana pasada de los judíos africanos. Pero antes, como siempre, vamos a recordarle que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar, y si quieren, una vez al mes pueden recibir también de forma gratuita en su correo electrónico un boletín con historias de la historia judía, escribiendo a arnet@com.ar. Dicho todo lo cual, pues te dejo el micro para que nos hables de estos judíos que fueron a la colonización del sur de África, ¿no? Sí, tal cual, porque esta historia está íntimamente entrelazada con la historia con la historia del colonialismo y el imperialismo europeo. No es mucha la gente que sabe que, que Inglaterra o Gran Bretaña se apoderó después de esta región del mundo, disputando el territorio africano a una potencia de la cual, en general, yo no sé por qué, nunca se habla demasiado, que ha sido también imperialista, terriblemente imperialista, como ha sido el imperio ruso, después fue el comunismo, y ahora Putin también apoderándose de territorios. Entonces, una de las razones por las cuales Inglaterra disputó, además de los bienes que existían en África, además Gran Bretaña no fue la única, también tenía que ver con la India, tenía que ver con un montón de cosas, y los judíos se vieron envueltos en todos estos acontecimientos. Y entonces es una historia que la vez pasada habíamos arrancado con la historia de Zacuto, con estos judíos, yo diría cristianos nuevos, muchos de ellos, porque o vivían en Portugal, o habían retornado al judaísmo ahí en Holanda o en tantos lugares, y que recorrían el mundo. Y pasaron por el estrecho de Buena Esperanza y llegaron hasta los lugares más lejanos de Asia. No fueron los únicos, no fueron los principales, pero lo hicieron. Y mientras estaban estos judíos que llegan, que tratan de instalarse en este lugar sin saber que para el siglo XIX, creo que para fines del siglo XIX, se va a convertir en uno de los lugares más codiciados del mundo por la riqueza que poseía en oro y diamantes. Y mientras tanto estaban los otros judíos. Estos son una de las primeras colonias que llega, ya es para el siglo XVII ya había, y siglo XVIII empiezan a llegar grupos pequeños de judíos que se escapan de lo que era el centro de Europa, lo que después va a ser o Alemania, alguna de estas potencias, y también son judíos que vienen de la Europa, de Inglaterra, y se van a instalar aquí. Son pocos, son blancos, porque no nos olvidemos que acá hay una cuestión donde se considera o se considera o se busca el pretexto de que los blancos van a salvar o van a civilizar al mundo colonial. Esto es una historia que empieza con Europa, y es una historia, a mí me parece, no suficientemente bien conocida por la gente en general, acerca de qué cosas sucedieron en estos lugares. Pero bueno, vienen, son blancos, vienen sin las mujeres, y se instalan y se asimilan bien, a pesar de que empiezan para 1840, contamos que ya
celebran Kippur en estos lugares. Y lo que dicen los textos de estos historiadores, Mendelssohn y el otro no me acuerdo cómo se llama, es que se suponía que esta comunidad iba a durar muy poco. Entre esta ausencia de mujeres judías para la continuidad del grupo, de como un grupo étnico, de acuerdo a los mandamientos religiosos, a su capacidad de asimilación, y también esta cuestión de que estaban bien. En realidad no había grandes problemas con el resto de la población. Pero bueno, la historia tiene esas cosas, y bueno, eso hace que la historia exista. Nada es previsible, nadie puede decir cómo será. Tal vez sí o tal vez no. Yo creo que no. Los historiadores no creen en que el futuro pueda ser adivinado. Bueno, y pasaron dos hechos o inesperados o dos hechos aleatorios que tienen que ver, primero, o no tan aleatorio, el asunto del asesinato del zar Alejandro en el Imperio zarista y la persecución y los pogroms que se desatan contra los judíos, y por otro lado el hallazgo ahí en el sur de África, en la región de la cual después será un nuevo país que van a llamar Rhodesia, justamente por uno de estos colonialistas o imperialistas, no sé qué imperialistas, Rhodes, donde se halla un inmenso yacimiento de oro y también después de diamantes, que va a ser objeto de la codicia de todos, pero especialmente de la potencia dominante, de Gran Bretaña. Y entonces esto va a hacer que un montón de gente empiece a venir. En principio los judíos, los que pueden, porque ya hemos visto que no todos huyeron del imperio zarista, esto es a fines del siglo XIX, tratan de irse. Y la vez pasada nosotros estuvimos viendo, y esto es bueno repasarlo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jorge, que se fueron una parte, pero no la mayoría, porque si hubieran sido la mayoría, no hubiera ocurrido el desastre, el genocidio que ocurrió a fines entre la Primera Guerra Mundial, sí, porque fue un genocidio el que hubo con los judíos, pero que fue después ocultado por el terrible espanto que fue la Shoah en la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue porque gran parte de los judíos permanecieron ahí, no todos se pudieron ir. Y entonces, de entre los que se pudieron ir, se van los que los llaman los Litvaks, los judíos lituanos. Y estos judíos lituanos se van en principio a Inglaterra. Ahí desembarcan, se pasaron unas semanas y después se vuelvan a embarcar. Creo que fueron más o menos, estos historiadores dicen, unos 50.000, se embarcan para Sudáfrica. Y esto cambió la historia de los judíos de Sudáfrica. Y acá sucedió como sucede en todos los lugares donde fueron los judíos. Los judíos somos una amplia y diversa, somos un amplio y diverso grupo étnico. Los hay muy ortodoxos, los hay observantes, los hay seculares, los hay de izquierda que no quieren saber nada, que solo se nombran a sí mismos como de origen judío, como que no les queda más trabajo que aguantar esta herencia que les dejaron sus antepasados. Y están también los judíos de izquierda que de ninguna manera piensan renunciar a su identidad judía. Parte de estos judíos son los que crearon el Estado de Israel, así que no hay que olvidárselo. Bueno, y estos judíos se van a instalar acá en Sudáfrica, y va a ser el comienzo de otra historia, de una historia muy intrincada. ¿Por qué es muy intrincada? Bueno, porque hay todo tipo de judíos, como ya lo dijimos antes, y también va a haber judíos agricultores. ¿Por qué va a haber judíos agricultores? Por la misma razón que tal vez acá también hubo gauchos judíos, porque tal vez el antisemitismo que empezó a haber con la llegada de los judíos a Sudáfrica
hizo que muchos prefirieran vivir lejos de los lugares, de los centros urbanos, donde su presencia era menos notoria, y entonces se instalaron en el campo y se dedicaron a la agricultura. Y fueron bastante exitosos, lo hicieron en compañía de sus vecinos, los afrikaners. Los afrikaners eran campesinos llegados de Holanda, que hablaban holandés y que se instalaron ahí en la palabra boer, creo que significa en holandés campesino, ¿no? Jorge. Eso no lo sé, ya va. Bueno, sí, pero creo que sí. Y entonces se instalaron ahí en África. Y se instalaron en los campos, fueron campesinos. Digo porque después, entre 1901 y 1902, hubo una terrible guerra en África que se llamó la Guerra de los Boers. Y bueno, lo cuento y ya está, lo comento. Yo creo que una vez nosotros ya habíamos hablado de eso. Y eso fue un buen pretexto para que los antisemitas ingleses dijeran que los judíos eran responsables de esta guerra que había tenido lugar en Inglaterra, que fue una guerra muy terrible. Y bueno, sobre todo para los Boers. Pero bueno, aquí pasaron muchas cosas. También hay la historia de Isaacs, un judío que escribe la historia de los zulúes. Los historiadores dicen, y eso es verdad, también los judíos forman parte de ese grupo de colonizadores que está mirando este mundo como un lugar a ser civilizado. Hubo otros que no, pero esto sí. Entonces la descripción que se hace de los zulúes es una mirada también sobre de un sentimiento de superioridad y de desprecio por estos pueblos que son tan ajenos a todo lo que está acostumbrando el mundo europeo. Bueno, lo cierto es que estos judíos se van a instalar aquí y van a ser campesinos y se van a dedicar a la agricultura. No sé si mucha gente sabe que también una de las cosas que se producía en Sudáfrica, creo que se sigue produciendo, son vinos de muy buena calidad. A mí sí debo decir así, siempre me quedaron ganas de conocer, tengo ganas de conocer Sudáfrica, pero porque además para nosotros creo que es más cercano ir a África que ir a Europa. Pero bueno, no sé, vamos a ver. Lo cierto es que la historia de estos judíos sudafricanos va a estar íntimamente relacionada con el devenir de la historia de lo que le pasó a la población, a la mayor parte de la población de Sudáfrica, que es negra. Y de toda la historia de de las cosas que les infligieron de todos los sufrimientos, eso hay que decirlo, que les infligieron los europeos a los africanos. Bueno, después la historia cambió y uno observa también que a veces la misma población les inflige hace objeto a los suyos a su propia población de sufrimientos terribles, sobre todo a partir de los años 60 y 70, de lo que termina con el colonialismo oficial europeo. Bueno, entonces lo que yo estaba comentándote y te estaba diciendo que acá existe un problema cuando se mira la historia de los judíos sudafricanos. ¿Por qué? Porque bueno, hay toda una cosa de la actualidad que permea toda esa mirada sobre el judaísmo sudafricano. Tiene que ver, bueno, no sé cómo habrá seguido la historia de la falta de agua que hubo en Sudáfrica, y contaron que Israel fue a ofrecer la forma de obtener agua para paliar un poco el sufrimiento de la gente. La carencia del agua es algo que Israel ha padecido, creo que desde la época y los pueblos del Medio Oriente, desde la historia de la Biblia. Pero bueno, y entonces la rechazaron porque
porque provenía de los judíos y de Israel. Entonces, no es una cosa tan fácil de contar ni de explicar. Bueno, lo cierto es que estos judíos que se instalaron aquí, muchos de ellos después hicieron grandes fortunas, no muchos, no la mayoría. Gran parte de ellos fueron rechazados. El sentimiento antisemita era muy pronunciado en esa época, es el que después va a aflorar con mucha mayor fuerza con el nazismo, donde hay toda una cosa eugenésica, donde la sangre judía es una... y tiene que ver también con el antisemitismo que hubo en Francia. Estoy hablando ya directamente de fines del siglo XIX, de todo eso que aflora con el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es una muestra de todo eso que estaba ahí soterrado y que, bueno, no sé si no será lo mismo que está apareciendo ahora de un modo diferente. Bueno, lo cierto es que hay toda una cosa donde hay un rechazo profundo por estos judíos, incluso por el yiddish que hablan. El yiddish es entendido como una jerga, como un idioma oculto y despreciable. Todo eso se usa en Sudáfrica porque se usa también en Inglaterra. También es lo que se dice en Gran Bretaña. Estamos hablando de fines del siglo XIX, 1870, después 1880. Bueno, y entonces acá empiezan también estos judíos, muchos de ellos van a ser, ¿a qué se van a dedicar? Estos 50.000 judíos que vienen, que son estos Litvaks. Ya hablamos de los que se hacen campesinos, pero otros van a ser cuentenis, esos que van a ir caminando, llevando su atado, su mercadería a cuestas, que es uno de los primeros trabajos que los judíos han desempeñado a lo largo de la historia en los lugares a donde han llegado, y vendiendo casa por casa las cosas que la gente de esos, y sobre todo los lugares más apartados, necesitaba. Así que muchos de ellos empezaron de esta manera. Y algunos van a prosperar mucho, les va a ir muy bien, van a ser profesionales, van a participar en la política sudafricana, y en la participación política es uno de los problemas. A ver, si se participa con los que segregan, con los que tratan a los negros como si fueran una especie de animales domésticos, cuando se piensa que hasta no hace mucho el seleccionado de rugby sudafricano no tenía jugadores negros, uno no puede menos que quedarse muy sorprendido. Pero si uno mira, ¿puedo hablar de esto, Jorge? Porque me parece que está bueno hacer relación y comparación. También hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos mandó a sus soldados negros a morir en la guerra, y los mandó separados y segregados también de los blancos o a los que eran indígenas. Así que esto fue no solo una cosa de los ingleses, sino de lo que hizo el hombre blanco en estas regiones. Y bueno, en esta historia que los judíos estaban implicados, involucrados, y después esto va a tener que ver con la explotación de estas minas de oro y de diamantes, donde van a participar gente que son judíos ingleses o de origen centroeuropeo, que van a ser grandes magnates. Entonces, una vez un historiador, porque esta es una de las épocas donde el antisemitismo de izquierda aparece, donde se dice que los socialistas, los judíos son explotadores. Hay toda una cosa que va a ser para fines del siglo XIX y principios del XX. Hay Hobson, socialistas ingleses, que culpan a los judíos de estas cosas, y como dijo un historiador, muchos de estos grandes magnates ni siquiera se sentían judíos, ni siquiera participaron de ninguna cosa que tuviera que ver con identidad comunitaria, pero el resto de los judíos y de los judíos ingleses, que en esa época eran muy pobres, porque los ricos eran una minoría, el resto eran pobres, eran obreros, eran gente, sobre todo los que llegaron del este de Europa, eran extremadamente pobres,
cargar con ese pecado también fue muy duro y pesado. Así que bueno, entonces tenemos esta población que tuvo sus rasgos, que les dio a Sudáfrica intelectuales muy importantes. Entre ellos hubo una escritora, Nadine Gordimer, que era descendiente justamente de estos, que fue un premio Nobel, y muchos de estos que participaron en esta cuestión de luchar contra el apartheid, que fue un rasgo muy pronunciado de esta sociedad sudafricana. Y no sé si lo dije, pero no está mal que lo vuelva a decir, que una judía perteneciente, que perteneció al gobierno, creo que fue, no me acuerdo si diputada o senadora, que era del Partido Liberal, también fue alguien que luchó contra el apartheid y la segregación de los negros en Sudáfrica con mucho denuedo. Pero tengo tiempo para contar algo más. Ya creo que tenemos que guardar algo para la próxima vez, si te parece. Bueno, sí, porque después vamos a contar cómo siguió esta historia con la guerra de los Boers y todo eso, porque bueno, después vamos a seguir hablando de esta historia de los judíos. Pero digo que muchas veces son historias que no son fáciles de contar ni de narrar, y son muchas veces también dolorosas para nosotros. Bueno, entonces me despido. Sí, nos despedimos y volveremos a encontrarnos de aquí a 2 semanas para seguir hablando de los judíos africanos dentro de esta historia de las diásporas. Vamos a recordarles a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y la página donde suscribirse al boletín arnet.com.ar. Sí, arnet@.com.ar. Eso es. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Y feliz entrada de año. Bueno, feliz año para todos los oyentes, con mucha salud, cosas buenas, como se dice en hebreo, shalom, paz. Por favor, que sea este año un mundo mejor para todos. Muchas gracias.